Hoy todas las preguntas, las dudas, las inquietudes que ustedes tengan en materia de inmigración, pues van a ser despejadas porque ya está con nosotros el doctor Guillermo Nolivos, abogado de inmigración, quien nos acompaña para aclarar todas las preguntas de nuestra audiencia. Hola doctor, buenos días, bienvenido. Feliz día de San Patricio. Buenos días, Mario, gracias. Ya veo que estás celebrando, ¿no? Colores verdes, todo verdecito, bien irlandesa. Así es. Doctor, el TPS de los venezolanos vuelve al tapete. Esta semana ha sido noticia la petición de la extensión de la medida, pues para que los venezolanos que llegaron hasta el 31 de diciembre del 2021 puedan recibir el beneficio. ¿Qué tanta posibilidad hay de que esto pase a nivel migratorio? ¿Existen antecedentes de que esto pueda ser factible, una extensión? Bueno, mira, las extensiones siempre son factibles en los TPS. Vamos a ver si esta administración pues analiza la petición y concede que entonces se acepte a los venezolanos, que se extienda la fecha de registro y que también se extienda el periodo de presencia física. Generalmente lo que ocurre es que ellos extienden es el periodo de validez, ¿ok? Es decir, que muy pocas veces ellos conceden esta extensión de periodo de registro o perdón, de presencia física, pero bueno, vamos a ver si la administración toma cartas en el asunto, ya que han seguido entrando muchos venezolanos por la frontera. Sí, doctor, producción me ha facilitado unas estadísticas interesantes. Hay un poco más de 250.000 solicitudes de TPS por parte de los venezolanos. Sin embargo, hasta la fecha han sido 15.000 aproximadamente los procesados, tomando en cuenta que esto termina pues ya el próximo mes de septiembre, ya muy cerca, y estamos esperando que se renueve. ¿Cuál es el paso que se debe hacer llegada la fecha, doctor? Bueno, mira, lo primero que hay que tener en cuenta es estar atentos a los pronunciamientos de la Casa Blanca para ver el periodo, para ver la noticia de que ellos van a extender el TPS. El gobierno tiene hasta 60 días antes del vencimiento de la fecha de vigencia del TPS, es decir, 60 días antes del 9 de septiembre de este año, para informar al público si piensa extender o no la medida de TPS para los venezolanos. Entonces hay que estar muy atentos a cualquier comunicado de la Casa Blanca. Una vez extendido o dada la orden de extensión del TPS, entonces inmediatamente las personas pueden iniciar el proceso de extensión de este TPS. Doctor, tengo algunos familiares que me han llamado para informarme que ya les llegó la renovación de su permiso de trabajo por casos de asilo. ¿Se ha visto algún tipo de celeridad en los últimos días? ¿Ha habido algún cambio en este sentido? Bueno, mira, la celeridad que estamos viendo es la celeridad que se está viendo en líneas generales en todo el país en cuanto a reactivación económica y procesal. No solamente dentro de inmigración, sino también dentro de las cortes, ya se está viendo mucho más movimiento, ya se está viendo más audiencias. Todavía yo pienso que USCIS está un poco más atrasada que el resto de las agencias, pero en cuanto a la aprobación de permisos de trabajo, en mi oficina pues hemos visto un incremento pequeño, no te puedo decir que sí, mira, Marjorie, ya se ve un cambio bastante notable en el procesamiento de casos. No, todavía yo no estoy viendo ese tipo de actividad. Sí estoy viendo bastante actividad en cuanto a aprobaciones de TPS, sí estoy viendo que se está incrementando el número de aprobaciones, el número de casos los cuales ellos están investigando, están trabajando, como ellos dicen, trabajando activamente en su caso. Ese es el mensaje que recibimos. Siempre ya, y esos son los mensajes que estamos recibiendo últimamente, trabajando activamente en casos de TPS. Doctor, ya nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes. Estoy en proceso de asilo y me aprobaron el TPS. ¿Puedo buscar un camino a la residencia con otro procedimiento? Bueno, mira, sí se puede, habría que ver si esta persona aplicó por asilo estando en estatus legal, ¿ok? Se entiende estatus legal que cuando introdujo su petición de asilo todavía tenía vigencia su estadía o la visa de estudiante o el tipo de visa que haya pedido o haya usado para entrar a Estados Unidos. Habría que analizar bien el caso, pero sí hay posibilidades de conseguir la residencia permanente.
Doctor, en la frontera sur, pues vemos muchos casos de personas que no tienen información migratoria de buena fuente. ¿Cuál es la orientación que usted le puede dar a las personas que están pasando por esta posición, que se encuentran prácticamente desinformados? Bueno, mira, yo creo que una persona que vaya a tomar la medida de pasar la frontera, de esa manera, debería por lo menos informarse un poco antes de tomar esa decisión, obviamente, Ujú. claro. Este, si está decidido, al menos que sea una persona que viene huyendo y, bueno, no le quedó tiempo de informarse, pero siempre es bueno saber a qué se están enfrentando, a qué es lo que se entiende cuando una persona cruza la frontera en cuanto a qué estatus se va a encontrar dentro de Estados Unidos. Si la persona ya está dentro de Estados Unidos, lo liberaron, pues inmediatamente contacta un abogado, porque muchas personas piensan que una vez que el gobierno te liberó, ya el camino para quedarte permanentemente en el país es algo sencillo y no es así. La persona es colocada en algo que se llama un procedimiento de remoción, del cual tiene que presentar un auxilio migratorio para que no la remuevan del país. Y todo eso requiere preparación legal. Así que lo mejor es siempre contactar con un abogado que sepa de la materia, que sepa lo que es defensa en procesos de remoción, para que entonces te dé las mejores alternativas, las mejores auxilios o los auxilios migratorios más adecuados a tu caso. Doctor, con nosotros se comunicó una televidente que nos dice que ella entró pidiendo caso de asilo y en el camino pues ha hecho varias actividades aquí porque es modelo, es profesional, tiene una trayectoria bien importante. Ella quiere cambiar a visa de talento para poder regresar a Venezuela y visitar a su familia. ¿Es esto factible luego que alguien pide asilo? Mira, para una persona que entró por la frontera y está solicitando asilo, no es factible pedir un cambio de estatus a algo como visa de talento por el talento que tenga la persona. Doctor, ella entró por la vía legal. O Ah, sea, y entró por la vía legal. sí, Ok, ella entró ok, como ok. turista, pidió caso de asilo y ahora quiere replantearse su proceso para solicitar una visa de talento y poder regresar a Venezuela. Claro, como hablamos, como te dije anteriormente, es posible, ¿ok? Habría que analizar el tipo de visa que ella está solicitando, ver si ella acumuló algún tiempo ilegal, si acumuló algún tiempo ilegal desde el momento que se le venció su I-94 y y la solicitud de asilo, eso pudiese tener una implicación negativa en el caso de asilo, en el caso de la visa, ¿ok? Ok. Pero es algo que habría que analizar con la cliente para ver si calificaría, pero yo pienso que pudiese ser posible. Claro, esos son casos muy específicos Ujú. que la clienta tiene que ir directamente con un abogado para aclarar cada Correcto, detalle, ¿no? Doctor, estoy correcto, en un proceso de correcto. asilo y me aprobaron el TPS. ¿Puedo buscar un camino que me lleve a la residencia con otro procedimiento? Estoy en el TPS, perdón. Dice que No, no tiene en- en proceso un caso de asilo, pero le probaron el TPS y que si puede buscar otro procedimiento para llegar a la residencia. Claro que sí, mira, en materia migratoria, yo siempre recomiendo que la persona aplique la mayor cantidad de auxilios migratorios que tenga disponibles. En este caso, si la persona ya tiene el TPS aprobado, tiene un caso de asilo en proceso y ahora, por ejemplo, se piensa casar con un ciudadano americano, esa es una vía para tú poder obtener la residencia y yo no veo cuál es el problema en también Ok. seguir por esa vía para que finalmente consigas tu permanencia en este país. ¿Las personas que entran en la frontera en algún momento pueden llegar a ser residentes? Sí, sí pueden llegar a ser residentes, claro que sí, es una posibilidad. Si la persona consigue ganar su caso de asilo, eventualmente el estatus de asilado te lleva a la residencia permanente y luego a la ciudadanía americana. Si logras por matrimonio, claro, es un proceso bastante largo, pero eventualmente también te llevaría a la residencia. Otro televidente nos escribe y dice, yo tramité el TPS para los venezolanos y me lo aprobaron, pero quería saber por cuánto tiempo podré estar legal en el país. Bueno, inicialmente aprobación inicial del TPS te dura hasta el 9 de septiembre de este año. Eso quiere decir que estarás legal en Estados Unidos
hasta el 9 de septiembre de este año, pendiente de las noticias de la Casa Blanca para una posible extensión de ese estatus. Perfecto. ¿Cómo puedo saber cómo va mi trámite de asilo? Tengo años esperando una respuesta. Ay, sí, mira, esto pasa con frecuencia. La persona puede ser que la llamaron para una entrevista de asilo, todavía no le han dado la respuesta. Si han pasado muchos años y no te han llamado para la entrevista, bueno, estás en el grupo de personas solicitantes de asilo en espera de entrevista. Ese grupo no está solo, está formado por casi medio millón de personas, ¿ok? Entonces, ya te puedes imaginar que hay casi medio millón de personas que, como tú, están en la misma situación. Si te entrevistaron y ha pasado mucho tiempo desde esa entrevista y no has tenido respuesta, te recomiendo entonces empezar a contactar la oficina de asilo, indagar qué es lo que está pasando con tu caso. A veces hay que empezar a mandar emails, llamar, fastidiar, hasta que entonces haya una decisión en tu caso. Si no sabes cómo realizar el proceso o no te sientes seguro o segura, busca, contacta un abogado que te pueda asesorar en hacer este tipo de gestión. Doctor, este caso que le voy a presentar es muy común. Un televidente nos dice, estoy ilegal en Estados Unidos desde hace 3 años y quiero saber cómo puedo regularizar mi estadía. ¿Es posible tener un estatus migratorio legal después de estar ilegal por tanto tiempo? No, no es posible. La única manera, o sea, no es posible conseguir otro estatus legal de no inmigrante, ¿ok? La única manera que esa persona va a poder quedarse en el país es por medio de una petición familiar, particularmente esposo o esposa que es ciudadano americano, que inicie un proceso de petición familiar y entonces esa persona estando dentro de Estados Unidos el extranjero puede también obtener la residencia o una solicitud de asilo, pero estaría ya tardía en este momento. Doctor, después de 10 años de estar aquí legalmente, ¿se puede pedir un perdón? ¿Hay una especie de excepción? ¿Algo que se pueda hacer por la persona? Existe, Marjorie, una alternativa, una medida de emergencia que se conoce como cancelación de remoción. Esta es una medida que se solicita ante la Corte de Inmigración y le permite a personas que tienen más de 10 años en el país de obtener la residencia permanente, siempre y cuando logren demostrar que un familiar que ellos llaman calificado, en este caso sería esposo, hijos, Ujú. ¿ok? Sufriría penurias extremas. Ese familiar puede ser ciudadano americano o residente, sufriría penurias extremas e inusuales si el extranjero es removido o expulsado del país o si el familiar calificado se muda con el extranjero al país de residencia del extranjero. Entonces, si se logra, es un estándar bastante alto, generalmente en líneas, en conversaciones comunes con los abogados, se limita pues a situaciones donde la persona tiene una condición médica, una condición de salud o alguna condición financiera sumamente severa, que entonces cause estas penurias extremas e inusuales. Sí, porque he visto muchos reportajes a mexicanos, centroamericanos que de pronto se dedican a la agricultura, que sus hijos estudian aquí y llegan a entrar en la universidad, pero que nunca han tenido un proceso migratorio legal, se esconden, viven, como quien dice, en la oscuridad Ujú. y bueno, tienen ya una vida aquí en este país, ¿no? Sí, claro. Bueno, este es el típico caso de donde siempre se le pide al gobierno que emite una amnistía para estas personas que tanto colaboran con la economía del país y lamentablemente todavía no les han otorgado un estatus migratorio. Muchas de estas personas tienen hijos con problemas de aprendizaje, problemas de salud y logran eventualmente conseguir su residencia permanente por esta vía de la ley que se conoce como la ley de los 10 años.
Doctor, otra televidente nos escribe y nos dice, quiero introducir una certificación laboral, pero me da miedo que me envíen a sellar en otro país. ¿Es factible hacerlo dentro de Estados Unidos? Bueno, mira, depende de la situación en que te encuentras, ¿verdad? Acuérdate que para hacerlo dentro de Estados Unidos, o sea, para que te den la residencia permanente dentro de Estados Unidos por vía de certificación laboral, tienes que haber mantenido estatus legal, ¿ok? Eso es uno de los requisitos necesarios para tú poder obtener la residencia dentro de Estados Unidos. Tener un estatus legal y luego pasar al estatus de residente permanente. Obviamente hay excepciones para esta regla, pero en el caso de una certificación laboral, ese es el formato a seguir. Si por alguna razón tú lo estás haciendo, no tienes un estatus legal porque, por ejemplo, estás en espera de un caso de asilo, Ujú. sí vas a tener que salir al consulado a que te entrevisten para la residencia permanente, te pongan el respectivo sellado en el pasaporte y reingresas a Estados Unidos como residente permanente. Esto es algo posible, es algo que ocurre, no son cuentos. Y nosotros los abogados, pues preparamos al cliente, preparamos el caso para que esta persona pueda luego regresar tranquilamente al país como residente permanente. Doctor, cuando una persona hace una solicitud de asilo, ¿cuáles son los beneficios que puede tener en este país? ¿Ya tendría derecho a optar por un plan de seguros, por ejemplo? ¿Tiene que declarar impuestos? ¿Perdón? Cuando una persona opta por un caso de asilo en el proceso en el que le dan la respuesta, ¿ya esa persona puede optar por un plan de seguro en Estados Unidos? Mira, cuando una persona está en proceso de asilo, ya puede optar por un plan de seguro siempre y cuando tenga un número de seguro social, ¿ok? Ok. Muchas personas, esa es una de las primeras necesidades y Sí. los requisitos de las empresas de seguro en muchas ocasiones es tener un número de seguro social. Y también depende del estado donde vivas. Hay estados que son un poco más flexibles en cuanto a los seguros de salud, ya que existen ayudas estadales para personas que están viniendo al país solicitando asilo o que están pasando por situaciones económicas bastante difíciles. Entonces, pero en líneas generales, lo que tú necesitas para un seguro de salud es tener tu número de seguro, para un seguro de salud es tener un número de seguro De social. social. Perfecto. Ujú, Doctor, yo introduje el TPS, nos dice una televidenta, el año pasado. ¿Quiere ujú. decir que tengo que renovarlo ahora en septiembre? Sí, claro, acuérdate que el TPS tiene una vigencia de tal fecha a tal fecha. Después de esa fecha, si no lo renuevan, el TPS se pierde. O se pierde, no, se expira. Entonces, hay que estar pendiente. Antes del 9 de julio, el gobierno tiene que emitir un comunicado, tiene que informar a la población de su intención de extender el estatus de TPS a los venezolanos y hay que entonces en ese momento iniciar el proceso de renovación. Me siento identificada con la pregunta que hace este televidente. Dice que tiene una solicitud de asilo y tiene tiempo esperando la respuesta, pero se le presentó una emergencia en Venezuela con un familiar con respecto a un estado grave de salud. Quería saber si puedo viajar sin que me eliminen el trámite. Y lo digo porque cuando yo estaba en mi proceso de la visa de talento me recomendaron no viajar hasta que me dieran una respuesta, justamente porque los funcionarios de migración en Venezuela son independientes, pues, al proceso que se está realizando aquí en Estados Unidos. Sí, mira, pues algo que uno no recomienda, especialmente si vas a regresar al país de persecución. Acuérdate que una solicitud de asilo se basa en que la persona tiene miedo de regresar al país de origen, ¿ok? Entonces, si en espera de tu entrevista tú regresas al país de origen, significa que ese miedo de persecución, ese miedo de regresar no es tan creíble y va a tener un impacto negativo en tu caso de asilo. Además que vas a necesitar de algo que se llama advance parole o equivalente a un salvoconducto que te permita regresar aquí a Estados Unidos después que saliste. Y estos salvoconductos son un poco, para este tipo de casos, son un poco difíciles de obtener.
Doctor, ya para finalizar la entrevista, se nos ha ido el tiempo volando. Quería saber Uy, cuál ha sí, hoy se sido, fue rapidísimo. sí, se Sí, fue, pero bueno. sí, se Quería fue saber cuál ha rápido. sido su experiencia con los casos que ha manejado con los venezolanos. ¿Ha logrado que le aprueben los casos? ¿Qué tan sólidos deben ser esos casos para usted lograr esta aprobación? Es decir, si se arma un buen caso, ¿usted tiene una garantía de que el caso pudiese ser aprobado? Bueno, mira, los casos sólidos siempre tienen buenas expectativas, obviamente, ¿verdad? Si no lo ganas en una instancia, lo vas a ganar en la segunda instancia. Acuérdate también, Marjorie, que esto de asilo es algo discrecional. Es como cuando tú vas a solicitar la visa de turista. Tú puedes tener todas las barajitas de la colección, pero dependerá del oficial si te otorga el asilo o no te otorga el asilo. Aquí hay mucha influencia también de las políticas de la administración que está en la Casa Blanca en el momento. Si tenemos una administración que es un poco más, digamos, amistosa o tiene más corazón, más humana, pues tendríamos más aprobación de casos de asilo. En la corte la situación cambia un poco porque ya depende del juez, los jueces son bastante Ujú. independientes y bueno, nuevamente, habrán jueces donde, por lo menos el otro día tuve una consulta con una persona, cuando analizamos el juez que llevaba el caso, imagínate que el juez nada más tenía 3% de aprobación de casos de asilo. Wow. Entonces, sí, tú puedes tener un caso muy bien Ujú. formulado, formado, evidenciado, pero con un juez que aprueba nada más el 3%, yo le estaba diciendo a la cliente, bueno, no sé si es que tú tendrías que te tendría que haber asesinado y vuelto a nacer para que esta persona te otorgue el asilo. Justamente Porque hablando de ese caso, doctor, hoy compartimos con alegría la noticia de una compañera de trabajo que me comentó que introdujeron su caso de asilo en Indiana, se lo negaron y luego fueron a corte. Luego de 3 años le dieron la oportunidad de reconsiderar el caso, porque parece que la persona que los atendió en Indiana no tenía ni idea que era Venezuela, ni los problemas que ocurrían en nuestro país, y bueno, le negó el proceso de asilo a ella y a su familia. Y luego que el caso fue reconsiderado, que mostraron nuevas evidencias, que pudieron exponer mejor todo el caso ante un juez nuevo, pues falló a favor y le aprobaron el asilo. Entonces, bueno, siempre es bueno mantener viva la esperanza, ¿no? no, claro que sí, siempre existe la posibilidad de que si no es una instancia, en otra instancia, el oficial que está revisando tu caso, pues entienda la situación y te apruebe tu solicitud. Los casos de asilo suele ocurrir bastante eso. El oficial que te entrevista no entiende, Ujú. no comprende cuál es la situación de la persona porque no hay posibilidad de plantear el testimonio de la manera como uno quisiera, sino es el oficial el que te está haciendo las preguntas y por lo tanto el aplicante o el solicitante simplemente lo que está ahí es para responder. Pero el punto de vista es el que tiene el oficial. En cambio, en la corte ya es más activa Ujú. la participación, el rol del abogado del aplicante y ya está en las manos del solicitante presentar el caso de la manera que sea más favorable ante la corte. Así es, por eso es importante tener al lado la asesoría de un abogado con bastante experiencia en ese caso, que sume en el proceso para un resultado positivo. Doctor, muchísimas gracias. No, a la orden siempre, Marjorie. Y bueno, felicitaciones a la compañera que le aprobaron su asilo. Sí. Bienvenida. Y bueno, un brillante futuro en esta nación que está llena de oportunidades para todos. Así es. Gracias, doctor. Estábamos conversando con Guillermo Nolivos. Él es abogado de inmigración y nos acompaña cada semana para poder responder las dudas de nuestros televidentes.